Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Ciencia en la Universidad. El día de hoy invitamos al doctor Johannes Nipke. Él es profesor de la Universidad Alice Salomon en Berlín, Alemania. Es director del programa Gestión en Conflictos Interculturales y Acción Social en Contextos Globales. Tiene algunas publicaciones, como todos nuestros investigadores, en alemán y español. En su caso, básicamente sobre tres temáticas: comunidad, espacio social en contextos transnacionales, conocimiento de pueblos originarios y lo más reciente que ha escrito es sobre desarrollo. Pues bueno, le vamos a pedir al doctor Johannes que nos hable sobre lo que investiga, el contexto en el que se encuentra en Oaxaca y bueno, básicamente que nos hable de sus líneas temáticas y el porqué de sus inquietudes o cómo surgieron sus inquietudes. Pues Johannes, bienvenido. Muchas gracias, Karina. Gracias por la invitación de conversar aquí hoy contigo sobre los temas, o tal vez algunos solamente, que me interesan, que me inquietan y me promueven y mueven a lo largo de mi vida. De hecho, de lo que tú has tocado ahora, el inicio de todo esto empezó aquí en Oaxaca. Cuando por invitación de aquel entonces arzobispo de Oaxaca, don Bartolomé Carrasco Briceño, tuve la oportunidad en los años 86 en adelante vivir 5 años en el Rincón Juárez, en una comunidad vivía, pero vivíamos más bien en toda esta región, donde ya perdí la seguridad que en aquel entonces lo tenía, porque empecé a darme cuenta, no entiendo nada. Y comúnmente, y así lo pasó a mí también, lo entendemos pues con más tiempo, estar en una situación ajena, pues se va a entender más. Y lo que pasó es exactamente lo contrario. Cada día estando ahí, menos entendía. Y después de 5 años, pues entonces tuvimos que regresar junto con mi esposa, y entonces nació ya mi hijo. Y empecé a estudiar por qué me pasó esto. A partir de esa inquietud, y seguramente hasta hoy día no lo he encontrado una respuesta clara y definida, pero entonces ahí abrí mi campo de acción, de investigación, que a mí me interesa. Es lo que yo siempre digo: a mí me interesa la esquina. Yeah. Me interesa lo que sucede en la esquina, y entre más ajeno, mejor. Y a partir de ahí, entonces ya estoy siguiendo esa pregunta: ¿cómo podemos comprender lo que está sucediendo en la vida cotidiana? Uh-huh. Y teóricamente, pues me estoy basando mucho en lo que hoy se llama la sociología de conocimiento, o también partiendo de la escuela de Chicago, desde este enfoque altamente pragmático. Eso es lo que a mí me interesa. Hasta hoy día, y todas mis publicaciones rodean en esto. Estoy ahora en Oaxaca nuevamente, pues por esta misma inquietud que me decía, claro, me puedo quedar en mi universidad en Berlín y buscar ahí mi esquina y tratar de entender mi esquina en Berlín. Pero como una vez estuve viajando mucho por el mundo, he vivido en Cuba, he vivido en Bolivia, he trabajado en Centroamérica, etc. Entonces sí, yo soy latinófilo. Entonces me está trayendo nuevamente esta inquietud a Oaxaca, como el lugar de origen, podemos decir, no solamente pensando, sino también confirmando cada día más que Oaxaca es, para mis inquietudes, el lugar idóneo, sui generis, para comprender
estas cotidianidades. La situación multifacética, lo quiero decir, otros dicen la multiculturalidad, las contradicciones, la lucha por la autonomía, que es una lucha, la violencia, toda la situación de Oaxaca reúne situaciones que por su complejidad pues son idóneas para poder seguir buscando una respuesta a esto, cómo comprender la situación. Y encontré finalmente personas que están interesados, igual como yo, en esta pregunta, como por ejemplo los colegas del Instituto de Investigaciones Sociológicas, donde ya hemos entonces iniciado y construido estas dos maestrías, una en Berlín y otra aquí en Oaxaca, en la UAPCO. Sí, fíjate, a mí me gustaría plantearte dos preguntas. Por una parte, esta vinculación que tienes específicamente con el Instituto de Investigaciones Sociológicas a través de la Maestría de Acción Social en Contextos Globales, que se construyó al parecer a partir, ¿no?, con la colaboración de Alice Salomon, de Berlín, de ti, muy particularmente. ¿Cómo ha sido esa vinculación? ¿Cómo la están pensando en el futuro? Pero también, por otro lado, aunque estás compartiéndonos tus inquietudes de investigación, me parece que también tiene una metodología muy particular. Es decir, no solamente estás pensando en la investigación per se, sino que tenga un impacto en la sociedad. Entonces, esas dos cositas. Gracias por la pregunta, casi se me olvidó esto porque eso es algo esencial. O sea, es cuando yo hablo de la esquina, entonces no es que yo entiendo la esquina en sentido yo voy a ordeñar la vaca y tú te quedas con la vaca y yo me llevo la leche y luego lo publico y se acabó. Sino eso es también parte de esta convivencia con los pueblos de la Sierra Norte, y lo cual he seguido viviendo en otros lados y espacios, situaciones. A mí me interesa, o sea, mi hipótesis, por decirlo así, mi hipótesis es en la manera que me expreso así, en esa forma, en la manera que la gente no espera a nosotros. O sea, no espera a un investigador, no espera a un antropólogo, a un sociólogo, a un trabajador social, no espera. La gente arregla su cotidianidad, su esquina cada día y sabe sobrevivir. No quiero decir que esta sobrevivencia es buena o mala, pero sí sabe sobrevivir. Entonces, mi hipótesis es, en la medida que estas personas en la esquina saben analizar y interpretar su propia situación, pues entonces generan conocimiento y con eso tienen la oportunidad y los elementos para cambiar esta realidad. O sea, no esperan de mí que yo digo en qué miseria están viviendo, sino mi papel sería más bien el papel del moderador de un proceso que tiende al análisis e interpretación de una situación de la esquina, junto, o mejor dicho, de la gente. Entonces, ahí, eso es la inquietud que a mí me interesa, y a partir de ahí he desarrollado una metodología, y esta metodología también tiene sus elementos en esta maestría que se está realizando aquí en Oaxaca. Sí, era interesante, ¿no? Porque parece que ahí hay un interés de tener un impacto en la sociedad, no solamente la formación de recursos humanos en términos de posgrado, sino además tener impactos en las comunidades donde están trabajando estos estudiantes, ¿no? Sí, se trata de transformación, se trata de profesionalizar o capacitar personas como se dice comúnmente, agentes de cambio. Exacto. Pero el agente de cambio es un agente, no es el que cambia. Exacto. Sino el cambio tiene que venir vuelvo a decir, de la esquina. Claro. Y de ahí yo estoy absolutamente convencido
El cambio viene a través de la generación de conocimiento, de construcción de conocimiento sobre mi propia situación en que yo estoy viviendo. Si yo conozco esta situación, entonces tengo elementos para cambiarla, yo mismo. Y no tengo que esperar a un antropólogo, sociólogo, trabajador social, o lo que es psicólogo, o un sacerdote. O sea, no tengo que esperar esto. Yo mismo lo puedo hacer. Y pasando a lo otro que te comentaba sobre la vinculación que mantienes con la UAPJO y las expectativas. Bueno, por una parte, ¿cómo ha sido la experiencia de recibir, de establecer primero esta maestría que tienen, digamos, hermanadas, que están trabajando casi de manera paralela, cada quien en sus espacios, ¿no? Pero han integrado estudiantes de ambos países. ¿Cómo ves tú esa experiencia y también a largo plazo qué expectativas tendrías? Si yo hablo de la esquina, hablo que cada esquina es muy distinta. Cada esquina tiene su mundo social. Entonces, si yo me quedo en Berlín, pues me va a aburrir porque hay un cierto número de esquinas, realidades. Se tiene que, lo que yo digo, o lo que yo hipotéticamente pienso, y analizo, y investigo, y hago, eso tendría que funcionar, entre comillas, por todos lados del mundo. Entonces, estaba yo buscando una relación de hermandad, podemos decir, y la encontré en Oaxaca para decir, para entender mi esquina en Berlín, puedo y tengo y necesito el conocimiento de la gente en Oaxaca, de esquinas en Oaxaca, lo necesito, y viceversa. O sea, si no, entonces esta hipótesis no va a funcionar. Y en ese sentido, crear una maestría que está funcionando tanto en Oaxaca como en Berlín, en la provincia como en una megalópolis, en el sur global como el norte global, del mundo colonizador al mundo colonizado, de lo rural a lo urbano. Bueno, lo que podemos decir, estas contradicciones, estas ambigüedades, estas diferenciaciones, esas son necesarias para que podamos aprender, construir estos nuevos conocimientos. Porque el mundo social, la esquina, no es una esquina herméticamente cerrada, sino esta esquina tiene sus relaciones hacia todos lados, podemos decir. Por lo tanto, sí tiene sentido tener una maestría en Oaxaca y en Berlín que se retroalimenta constantemente. ¿Y cómo nos retroalimentamos mutuamente? Es a través de intercambio de estudiantes, intercambio de docentes, de reuniones, de actualizaciones teóricas, conceptuales, didácticas, metodológicas, etc. Eso es lo que estamos haciendo. Sí. Muy bien. Y hasta ahorita, ¿cuál ha sido la respuesta de tus estudiantes en Berlín? Porque ya hubo una experiencia de intercambio, ya estuvieron aquí estudiantes de Alice Salomón en Oaxaca. ¿Cuál ha sido la experiencia de ellos hasta el momento? Puedo agregar a tu pregunta otra perspectiva más de estudiantes que estuvieron de aquí, que estuvieron en Berlín, porque también es interesante. Entonces, estudiantes que se han inmatriculadas, fueron sobre todo dos mujeres, en Berlín, que estuvieron aquí un semestre. Pues las experiencias de ellas es, pues la esquina de Oaxaca, pues claro, es bastante distinto. Y aquí tenemos que enfrentarnos como estudiantes con este enfoque teórico y conceptual a otras realidades de las cuales nosotros en Alemania no lo conocemos. Por ejemplo, la violencia de género, o la cuestión de género en general, o la violencia en general.
Ellas fueron a hacer una investigación en Tututepec y trabajando ahí con las pescadoras ¿cómo se llama? Chacalapa, ¿o cómo se llama? Chacagua. Chacagua, perdón. Sí, en Chacagua. Entonces dijeron, eso sí, de verdad es una situación absolutamente ajena o contradictoria a nosotros, pero sí es el lugar donde más metodológicamente, personalmente todos están aprendiendo mucho, ¿no? Para sí personalmente. Pero en esto lo que yo intenté de explicar al inicio de nuestra charla, esto sí ha sido crucial para ellas, esta parte de aprendizaje. Y claro, en clase, eso fue en el campo, en clase dijeron, eso sí es sumamente interesante como docentes, profesoras y profesores del sur global, cómo dan clases, cuáles son los enfoques. En algunos momentos leemos la misma literatura, ¿no? Tanto en Berlín como acá, pero de repente las y los colegas aquí dan otro enfoque, de lo cual allá no tenemos, muchas veces ni tenemos este enfoque, o sea, ni pensamos en estos enfoques. Y esos son de verdad los elementos donde nosotros como docentes o investigadores, o como queremos decir, somos los aprendices. Ahí aprendemos de estudiantes cuando regresan y nos dicen estas cosas. Y del otro lado, si me permite, del otro lado de estudiantes que vinieron aquí de la maestría aquí a Berlín, quiero contar de una estudiante que me decía, están estudiando allá en Berlín con compañeras y compañeros de América Latina en su mayoría. También vienen de algunos de Europa, pero la mayoría son de América Latina. Dice esta estudiante oaxaqueña lo que ella por primera vez en su vida ha vivido en un contexto no violento y no ha sido objeto de racismos. Está bien, gracias. Pero dice, a contrario total de mis compañeros que vienen de otros países de América Latina. Ellos están sintiendo racismo aquí en Berlín, discriminaciones en Berlín. ¿Cómo es esto? Dice ella, pues hemos analizado entre los compañeros, no fue un tema dentro de la clase, sino entre compañeros, lo analizamos y detectamos que no todos por supuesto, pero algunos de sus compañeras y compañeros viven en América Latina del otro lado. Son ellos que practican discriminaciones, vienen de una clase en sus sociedades que discrimina y expresa racismos. Entonces, y ahora como estudiantes que no han perdido el contacto y lo encarnado en su clase, están en Berlín en lo ajeno y entonces aquí en Berlín experimentan y vivencian racismos. Y esas son cosas, a mí me parecen sumamente interesantes, incluso para nosotros que somos responsables de estas maestrías, somos docentes, de considerar esto, ¿no? O sea, depende del ángulo donde yo me ubico, donde yo estoy, percibo la realidad hasta personalmente completamente, en un aspecto completamente distinto, ¿no? Y opuesto. Yo creo que al final también vas posicionando un tema respecto a que si bien el hecho de que algunos estudiantes se muevan de un continente a otro y experimenten toda una práctica, un desarrollo de todo un semestre, los hace mirar desde otro ángulo, pero al mismo tiempo de que les abre el criterio de ver otros contextos, a veces muy parecidos, a veces muy diferentes, pero sí hay ciertas convergencias en algunos puntos. ¿Cómo hacemos también para que esas diferencias y que las convergencias
se dinamicen más, pero que las diferencias se acepten más también. A ver si entendí la pregunta. Que se acepten las diferencias. Sí, porque creo que tiene que ver eso cuando Sí. sientes discriminación, es la no aceptación de las diferencias. Yo En creo- otro contexto, claro, ¿no? Cuando sales de tu contexto. Yo creo, ahí estás tocando también un aspecto, un tema, claro, pero también un aspecto, creo, metodológico incluso. Todo eso, lo que, tanto en la maestría, pero también en las investigaciones que hacemos, no es para aniquilar la diferencia, sino entenderla y comprenderla, aunque para mí en una situación es difícilmente aguantable, por mi vestidura que tengo, ideológica, ética, etc. Pero sí lo tengo que no solamente tolerar, sino este intento, probar, entender, es un trabajo constante y permanente y nunca vamos a llegar al punto cero, lo cual creo del norte global lo sabemos muy bien, lo que dice el colega, la ibris del punto cero, ¿no? O sea, siempre queremos ir al fondo, al fondo del barril. Y creo esto es algo sumamente importante de aceptarlo, que nunca vamos a entender, comprender, y la diferencia, la diversidad es parte de nuestro mundo y tenemos que saber vivir, vivenciar, manejar, tal vez, si me permite ese término, esta diferencia, esta diversidad, estas contradicciones, esas ambivalencias en el mundo que vivimos. Y desde ahí, no importa si estamos en el polo norte o el polo sur, yo creo es algo sumamente importante. Mira, qué bien. Y respecto a, en cuanto a su programa de maestría, que tienen ya varios años trabajándola, tienen varias generaciones de estudiantes en Ali Salomón, ¿cuál ha sido su resultado y su impacto en la sociedad de Berlín o de donde se hayan desempeñado ustedes como profesores y también como estudiantes, con sus estudiantes? Eso es una pregunta que se puede difícilmente contestar. Los estudiantes que vienen a estudiar esta maestría vienen de todas las partes del mundo. Actualmente, en el curso actual, allá en Berlín, son estudiantes de 18 países. Y si lo tomo con la calidad de capacidad idiomática, entonces hablan 34 idiomas. O sea, no todos son su lengua, ¿cómo se llama? Materna. Es español, sino de otros, y de recuerdo de un estudiante de Benín, de África, que estudia la maestría. Él habla por sí en el Benín 5 idiomas, aparte de su idioma materno, y el español, ¿no? Lo aprendió. Estos estudiantes regresan, su absoluta mayoría regresan a su país o se quedan en otro país, como esos son migrantes del mundo. Muy pocos se quedan en Alemania, tal vez si quedan algunos se quedan en Berlín, como esta ciudad cosmopolita, etc. Entonces es muy difícil de contestar esta pregunta del impacto en la sociedad. Yo creo es más bien una pregunta aquí en Oaxaca, ¿no? O para Oaxaca, como aquí la mayoría de estudiantes son de Oaxaca. Lo cual también se podría pensar de ampliar esto tal vez también, pero sí, para poder decir algo sobre el impacto en la sociedad. Definitivamente el impacto en el profesorado, en los colegas, estoy hablando de Berlín, ¿no? Sí, de Berlín. Okay, de sí. Berlín.
Am, am, También es algo interesante, yo nunca he pensado esto, pero estoy aprendiendo también sobre el tipo de la academia que tenemos. La mayoría, yo quisiera decir, sí, la mayoría de los docentes, colegas que tenemos dando clases en esta maestría, nunca más quieren salir o dejar este trabajo porque dicen, por fin podemos con nuestra experticia, con nuestra disciplina que nosotros representamos, podemos hacer lo que queremos hacer, lo cual, o sea, podemos brincar por este coto vedado disciplinario y cazar en cotos ajenos. Sí, sí. Podemos romper nuestros límites y pensar en una manera cómo enseñamos o pensamos, reflexionamos junto con las y los estudiantes sobre su impacto en la sociedad. Y muchos están sumamente agradecidos de tener ahí la oportunidad de dar clases en esta maestría. Y que vienen estos colegas, no solamente vienen de la universidad donde trabajo, sino vienen de múltiples otras universidades de Berlín y de ciudades alrededor que tienen universidades, sí, y de muchas disciplinas. Mira. Bueno, pues entonces es difícil ver ese impacto. Acá seguramente pues vamos a poder observar los impactos poco a poco, no creo que ahora. Sí. Pero bueno, con esto también me gustaría que si quieres agregar algo más, sobre todo a este último tema que estás tratando sobre desarrollo, y que me parece que conversábamos algo que estás analizando algunas cosas en el contexto oaxaqueño. Digamos, hasta ahorita, ¿cuáles han sido tus hallazgos o tu crítica respecto a tus hallazgos, ¿no? Bueno, yo creo, el término desarrollo es un término que si yo quisiera lo podría olvidar este término, sí. Porque ha tenido una trayectoria, ¿cómo es? Sí, una historia. Una historia muy larga de diferentes... en el momento, si en el mundo nace una idea, se cambia también el enfoque sobre el desarrollo. El término hay que cambiar y el pensamiento también, porque quiero mencionar dos aspectos en esto. Uno es, el término desarrollo está netamente ligado al positivismo. Claro. Y este positivismo ha hecho un daño tremendo, no solamente al pensamiento, sino también a los al desenvolvimiento, al crecimiento de las sociedades. Pensando que al final tenemos la dictadura del proletariado, al final tenemos el reino de Dios, al final tenemos el consumo masivo, etcétera. Al final tenemos algo que todos lo anhelamos y por allá queremos. Queremos ir a una situación de desarrollo. Solo ahí, así podemos decir, tú estás subdesarrollado y yo estoy desarrollado. Yo estoy en esta situación y tú estás en la otra, entonces ya sé exactamente lo que tienes que hacer para llegar al sitio o al grado del desarrollo donde yo estoy. Eso es uno. Yo creo hay que pensar esto, lo que queremos decir con desarrollo, en completamente otra manera. Y el otro es el desarrollo, el término y todas las ideas, muchas ideas que se han desarrollado a lo largo de este término desarrollo, provienen desde mi perspectiva de la creación del Estado-Nación. O sea, en 1648, ahí con la paz westfálica, entonces la fundación de la idea de un territorio absoluto con un pueblo dentro del territorio permite de decir que todo eso, lo que está en este contenedor de un Estado-Nación, puede vivir en una situación mejor que la anterior. Y hoy día este contenedor de Estado-Nación está perforado totalmente y absolutamente.
Entonces no podemos hablar ni del Estado-nación y por ende no de un desarrollo que se refiere a un Estado-nación o a un desarrollo que se refiere a una entidad menor o debajo de lo que es el Estado-nación. O sea, es como una matryoshka, ¿no? Se llama así, sí. ¿no? Una muñeca tras la otra. Sí, sí. Esa es una idea del mundo que no percibo, yo creo es falso. Y todo eso lo conecto con el término, bueno, en mis reflexiones sobre el término desarrollo. Pues bien, pues muchísimas gracias, Johannes, te agradecemos que nos hayas compartido tu experiencia y este conocimiento que estás encontrando. Y pues esto es Ciencia en la Universidad, como siempre seguimos conversando con más investigadores e investigadoras, como ven, de diferentes partes del mundo. Que pasen buen día y nos seguimos viendo.